compartir pantalla, donde estamos con la revuelta. No hay voz, solamente usted tiene que ir leyendo. No hay voz, solo usted lee. Trate igual de sacar más o menos información importante, ciertas características que usted vea con más relevancia en el video. A ver, vamos a ponerlo un poquito más lento, ¿ya? En lo que es velocidad, vamos a ponerlo, ¿cómo será? ¿Más rápido o más lento? Ya, ese está más lento, ahí sí. ¿No? Sí estará más lento ese. A ver, no recuerdo si en velocidad es, si esto de acá es más rápido o más Sí, lento. Deje ver profe, el esto. que es más rápido. Este es más rápido. El que está ahí no. El que iba a poner sí es el más rápido. Este 1.25 es más rápido. Sí, es más rápido. El de acá es más lento, el 0.75. Sí. Ahí ya listo, Ujú. que a veces me olvido, no sé ni cuál es más rápido. Entonces ahí veamos, cuál tampoco no es que estaba tan lentísimo, pero bueno, vamos un poquito menos y ve que no hay nada, solo hay una música y sale puro escrito. Por eso traten de coger lo que a usted mejor le parezca. Vamos a ponerla acá al inicio ya. Ahí. Mire que fue en mayo, eso es lo primero. No, tú eres. Yo te vi matar. Yo no soy. Soy el verde. Yo no soy. No, Rojo, yo no soy. No sé, pero me gano. Has matado a un gallo.
Ya, miren, vamos primero con este. Ahí usted vio, hay más información, pues ahí acá vemos uno que se puede hablar de mucho más de lo que fue la revuelta estudiantil en París en mayo, ¿no? En 1968. Algo importantísimo allí que dice que esa revuelta fue un referente, ¿no? Referente simbólico para el resto de las revueltas estudiantiles para pedir algo, ¿no? Luchar por, que fue como lo que usted escuchó en el líder, ¿no? El líder estudiantil, que siempre, ese es un tema que ya vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Desarrollo humano, ser líder, liderazgo, para llevar este tipo de revueltas o protestas, tiene que haber una persona que encabece, ¿no? Ese movimiento. Y ahí estaba pues el personaje importante dentro de esa revuelta estudiantil que suscitó en mayo de 1968 en un tiempo donde se vivían muchas cosas. ¿Quién anotó algo en lo que salió al inicio? ¿Qué se estaba viviendo en ese año? A ver, ¿quién anotó algo de lo que se estaba viviendo en ese tiempo? Se está viviendo los movimientos contraculturales, Eso, los muy bien. conflictos coloniales, la guerra de Vietnam, un movimiento espontáneo. Muy bien, todo eso se estaba viviendo. Muy bien, Michael. Ahí apareció dentro de los movimientos contraculturales tenemos a los hippies, ¿no? Que eso también vimos la semana pasada, un movimiento que siempre buscó otro tipo, ¿no? O veía la vida o todavía ve de otra forma la vida, ¿no? Súper más relajada y es lo que estaba contra lo que se vivía en las sociedades en ese tiempo. Allí también tenemos que dentro de esa revuelta sabemos que fue una revuelta donde los estudiantes salieron, ¿no? A las calles buscando o el problema que ellos habían, ¿no? Que les había provocado esa salida era por la situación del sistema universitario que estaba en ese momento. Y eso hizo que se provocara este tipo de revueltas a principios de mayo. ¿Quién se unió también a los estudiantes a esta revuelta? A ver, ¿quién se unió? Porque ellos no solitos no estuvieron. Los obreros. Los obreros, muy bien, porque también había un problema allí que ellos buscaron, ¿no? Vieron y dijeron, bueno, aquí es también nuestro momento para también pedir lo que nosotros también eh, necesitamos, que era que redujeran las horas de trabajo, que subieran el salario, como usted vio ahí más adelante. Entonces eso provocó también que se unieran los obreros. Fue, como usted vio las escenas, ¿no? Muchos heridos, el lugar casi destruido, los policías, como siempre, ustedes saben que son eh, las personas encargadas para controlar estos inconvenientes, ¿no? Que existen en todos los lugares del mundo y allí lo vimos, ¿no? Plasmado. Por varios días, ¿sí o no? Hubo enfrentamientos. Las ciudades se convirtieron en barricadas, que significa es como un muro, ¿no? Pueden ser muros de piedra o carros volcados, ¿no? Entonces toda la ciudad se convirtió en barricada, en muros donde no dejaban pasar. Y pues eso también le sirve como para protegerse, ¿no? Del enfrentamiento entre ellos y la policía, porque eso es así. Eh, como tal, Francia se paralizó, ¿no? Por varios días por los enfrentamientos. El gobierno hizo una renegociación, ¿no? Entonces, unas grandes enredaderas para que calmara, ¿no? Y la gente, pues, se empezara a ir, porque eso siempre es así. ¿Se acuerda el año pasado, creo que fue? Como pasa tan rápido, ¿se acuerda cuando también hubo aquí el paro nacional? ¿Sí se recuerda? Se tiene que haber un acuerdo para que la gente diga, "Ah, bueno, nos van a hacer caso, bueno, ahora sí nos vamos para nuestra casa, si no siguen en la calle". Y eso pasó con el gobierno. Entonces él renegoció que cambiara el sistema universitario que existía, que eso fue lo que salieron los estudiantes, que se aumentara el salario, porque los obreros también se habían unido, y las horas se las redujeran,
porque eran demasiadas horas de trabajo para tan poco sueldo. Y lo que hicieron fue un acuerdo a través de esa negociación que ellos hicieron. Y como les dije al inicio, este fue una de las pautas que se tomó para que las demás revueltas estudiantiles o la gente que sale a la calle para pedir algo tuviera como un modelo, ¿no? Que sí se puede. Bueno, ahí es un debate en decir, porque hay muchos heridos, ¿no? Se destruye y creo que la economía paraliza por esos días que sucede este tipo de cosas, pero es la única forma para que sean escuchadas las personas y que haya un cambio. Y sí tuvieron resultado en ese tiempo. Entonces, esta revuelta de mayo de 1968 fue un referente a las demás, ¿no? A las que se vinieron más adelante dentro de la gente, de las revueltas que provocaron. Y también esta revuelta estudiantil de mayo de 1968 fue el origen de muchos avances culturales. Vamos ahora a escuchar el segundo video, que es de la renovación religiosa. Ah, ya, deje aumentar algo, deje aumentar de lo que estábamos hablando de la revuelta. Aquí fue la información que dijo pues Jocelyn, la que dijo Michael, ¿no? En el año 1968, pero vimos en el video que por lo menos nombra el mes, ¿no? Mayo y a inicios de mayo. Fue agitado esos días o ese mes por movimientos culturales, movimientos estudiantiles, disculpen, de protestas, ¿no? Que estallaron en varios lugares. Específicamente en la Universidad de Berkeley, que es California, fue más violento, ¿no? Hubo más violencia, la violencia fue más grave dentro de esa revuelta estudiantil. Se paralizó la ciudad, que es lo que estuvimos hablando, hizo tambalear el gobierno, que provocó que de verdad hiciera una renegociación con la gente para que se fuera, ¿ya? Sí valió la pena. Los jóvenes llenaron las paredes de la ciudad quizás con eslogan, ¿no? Como se le quiera llamar, abajo el sentido común, no frases que se marcan, ¿no? Puede ser en un mural, en una pared o en ciertos carteles, ¿no? Y los movimientos no tuvieron organización posterior ni continuidad, pero dejaron una huella profunda en la historia del siglo XX. ¿Por qué? Como hubo una renegociación con el gobierno, entonces, por eso dice, los movimientos no tuvieron una organización después, no hubo una continuidad, pero sí dejó una huella, ¿no? Profunda, que continuó para las siguientes generaciones o las siguientes movimientos que querían pedir algo, buscar los derechos, ¿no? Salían, ¿no? Y por eso fueron un referente, dejaron una huella profunda dentro de la historia del siglo XX, pero no continuó. Quizás porque se llegó a un acuerdo, ¿no? Y a veces nos contentamos con muy poco y consiguieron, pues bueno, que se modificara el sistema universitario, se aumentó pues el sueldo y se menoró las horas de trabajo, entonces para ellos ya con eso bastó y por eso no continuó esos movimientos. No hubo una organización después. Y ahora sí, vamos a ver el segundo video. Aquí Innovación religiosa del siglo XX. se baja el sonido. Pero... de avances tecnológicos, científicos, médicos, y esta vez nos toca de esa renovación, de los cambios que trajo la religión en general, a partir del siglo XX. Y a mediados del mismo, los aires de cambios también se dieron en el ámbito religioso. A partir de las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, empezaron a darse estos cambios en todo lo que son las iglesias protestantes. Y la Iglesia Católica no se quedó atrás, ya que esta estuvo por siglos anclada en el pasado, en trabajar de una manera desde hace muchos siglos atrás, en infundir esta religión más a la fuerza. Recordemos que cuando los europeos conquistaron América y otros lugares, parte de África, inculcaban a la fuerza el ser adeptos a la religión católica o a tomar esta religión como propia a la fuerza. Pero los aires de cambio llegaron a ellos también y
que influir en ellos al modernismo. ¿Y quién lo trae esto? El Papa Juan XXIII. Él fue el que inició toda esta revolución, estos cambios al modernismo, llamado así a un concilio ecuménico vaticano número 2 que se inició en 1962, donde quería que todas las religiones tuvieran afinidad, lazos de amistad, paz, no solamente entre ellos, sino en el ámbito social. Pero la transformación más importante, como yo les decía, se produjo en ellos. Ya tenían mucho tiempo anclados en lo mismo y en lo mismo. Lo que estaba haciendo es que muchos feligreses se fueran al lado de los protestantes. Emitió el Papa Juan XXIII declaraciones sobre libertad de conciencia y el papel que debía jugar la Iglesia. Autorizó la celebración de ceremonias en lenguaje propio. Anteriormente la Iglesia lo hacía en su idioma latín. Ahora ya daba la libertad para que lo hagan en sus propios idiomas, en vez de adoptar el latín como antes se lo hacía, con el fin de adaptar el catolicismo a todo el mundo, ahora también moderno. El concilio trajo cambios y debates que influyeron en países, en la mayoría, como yo les decía, de Europa y América. Juan XXIII escribió también grandes obras de actualidad. Escribió obras, por ejemplo, como Madre Maestra en 1961 y con referente a las guerras, Crisis de misiles en 1962. Y una de las magistrales es Paz en la Tierra en 1963, que él escribió durante la Guerra Fría. Este papa también llamado el Papa Bueno. Apliquemos lo aprendido. Todo ha surgido a través del cambio. Y la iglesia en sí, la religión en sí, Ya, tuvo que listo. adoptar cambios al modernismo. A ver, vamos allí. Tenemos del segundo tema, que es el tema de renovación religiosa, tenemos el personaje principal, ¿sí o no? Que es el Papa Juan XXIII, que fue llamado también o considerado Papa Bueno, ¿no? Fue el que hizo un cambio dentro de la Iglesia Católica. Usted escuchó la palabra protestante, porque allí tenemos dentro podemos llamarle religión, que se vivió en Europa, como usted vio, todos esos conflictos que hubieron igual en la Iglesia Católica o como religión, hizo que muchas personas se hicieran protestantes. ¿Qué es protestante? No es que salen a protestar en las calles, no, sino que tienen ideas diferentes a la religión católica. Le pongo un ejemplo, los católicos, no sé si ya me hice un referente con ustedes, pero igual le hago un recordatorio. La Iglesia Católica, o los que somos católicos, tenemos una iglesia, ¿no? El Papa es como nuestra cabeza principal de los católicos. Creemos en santos. En cambio, los protestantes, no, ellos no tienen una iglesia como tal, ellos no creen en ningún santo, peor en la Virgen María. Ellos tienen otra forma de ver el tipo de religión. Cuando aparece esto, ¿no? Protestante, no es que intenta eliminar a la religión católica, sino que quiso hacer ver a la gente de que los católicos, o como nos habían enseñado los españoles, porque ellos fueron los que fueron enseñando a la fuerza, como usted escuchó allí a la docente hablar, a la fuerza fueron imponiendo la religión católica. Nosotros, si no hubiesen llegado los españoles, nosotros quizás estuviéramos todavía creyendo en todos los astros y toda la naturaleza, creyéramos en el árbol, creyéramos en la piedra, creyéramos en el dios sol, porque los indígenas en eso creían. Entonces llegan los españoles y nos obligan a creer en un solo Dios, y a la fuerza, al maltrato, al asesinato, porque la gente que no obedecía lo que ellos decían, los mataban. ¿Ya? Porque había gente rebelde, algunos que sí se cambiaban de religión,
y otros que no, y eso los asesinaban los españoles, porque siempre decían ellos que ellos nos impusieron esa religión, ellos imponían esa religión para salvar de los pecados, y mucho más a los indígenas, porque bueno, sí es real los pecados que cometían los indígenas, porque se casaban con los propios familiares, con los propios hermanos, y sabemos que eso es incesto, y eso ocurría en los indígenas, ¿ya? Entonces ellos asumían y decían, ¿no? Bueno, nosotros hacemos esto porque los estamos salvando del pecado. Pero como los europeos, por eso usted allí, ¿dónde se vive esto? En Europa y en América. En Europa porque de ahí arranca, y en América porque fueron gracias a todos los europeos, especialmente a los españoles que fueron conquistando diferentes territorios, ellos imponían su religión. Y de ahí es que nosotros hemos adoptado esa religión católica, la mayoría, y que es la religión oficial. Pero lo del ser protestante también hizo cambiar a la gente, ¿no? Las ideas, que según sabemos, ¿no? Y que nosotros somos conscientes que dentro de la Iglesia Católica, cuando les pongo un ejemplo, nosotros vamos a hacer la primera comunión, tenemos que nosotros confesarnos, ¿no? ¿Y qué nos dice el padre o el cura, como le queramos llamar? Nos da pues ciertos, de acuerdo a los pecados que nosotros les hemos dicho, nos mandan pues algún tipo de penitencia. Los protestantes no estaban de acuerdo a eso, ¿ya? De que decir a una persona común y corriente las cosas malas que tú creas que has hecho son incorrectas, y que una persona te ponga una penitencia, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas fue lo que hizo esto, ¿no? Los protestantes. Y sí tuvo mucha gente que siguió, y ahí el personaje principal fue Martín Lutero, ¿ya? Y también tenemos allí que, aparte, pues Juan 23, que fue el que cambió toda la situación o renovó la parte religiosa, ¿no? También fue una persona que escribió sobre muchos temas, ¿no? Temas muy importantes, usted escuchó las obras o los libros que él escribió. Y también que podemos decir allí que, bueno, que lo que hizo Juan 23, lo que quería hacer era que hubiera lazos de amistad entre todas las religiones, incluidas los protestantes, ¿no? Las iglesias protestantes que habían surgido en Europa, ¿ya? Y que buscaba, pues, Juan 23 buscaba la libertad de conciencia, ¿no? Autorizó la celebración de ceremonias ya en un solo idioma para que, pues, se viviera o lo pudieran hacer en todo el mundo. Fue ese tipo de renovación que hizo Juan 23. ¿Ya? Él siempre buscó pues el trabajo, la paz, el papel social de la iglesia, que sí lo hizo. Después, bueno, esos temas no son para usted, pero le puedo dar información de que las iglesias se convirtieron también como en universidades, centros donde enseñaban a la gente a leer y escribir. También se terminaron como esas iglesias como ayuda social, no solamente en la parte religiosa, sino en la parte social, ayudando a la gente pobre, no enseñándoles acerca de hábitos de higiene, porque en ese tiempo una persona, las muelas o los dientes que los tenía dañados, ellos mismos se lo arrancaban hasta con un propio playo. Ya, entonces, todo ese tipo de cosas la gente no conocía, y la iglesia influyó, ayudando, educando a la gente. Por eso la iglesia no solamente es un centro donde la gente solamente sirve pues la parte espiritual, sino que ellos también fomentaron otro tipo de sistemas, ¿no? Como ayuda a la gente, enseñándole a la gente, y también ayudó mucho porque en ese tiempo la gente, le podemos decir que había mucho analfabetismo, no le interesaba, más bien solo era en el trabajo por sobrevivir, pero no le interesaba pues leer y escribir, porque en ese tiempo la gente que tenía dinero es la única que podía estudiar, la gente que ni siquiera iba a una escuela, sino que los profesores llegaban a las casas a enseñarles, pero era la gente que solo tenía dinero, tenía una clase social alta, y la gente se acostumbró tanto que leer y escribir para ellos les importaba un comino. Y fue una lucha, ¿no? Y dentro de esa lucha estuvo la iglesia como apoyo a la gente, ¿ya? Entonces allí tenemos esos dos temas hoy día de lo que fueron las protestas, las revueltas estudiantiles, que fue los primeros
los primeros días del mes de mayo, en el año 1968, y la renovación religiosa como personaje principal, el Papa Juan XXIII, que es lo que él quiso hacer dentro de la religión y también como sociedad.